Agencia de Noticias DERFI, Canal 5 Santa Fe, al dirigente de la tendencia del Partido Obrero, Jorge Altamira. ¿Cómo le va, Altamira? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, muy bien, Jorge. Queríamos escuchar sus opiniones, su análisis en torno a lo que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, este confinamiento duro de 9 días que arranca esta noche. Mira, es una medida tardía, inconsecuente y limitada. Ujú. Fernández, al igual que los macristas, venía diciendo que las escuelas no contagian, que con una restricción nocturna y con restricción a reuniones sociales se detenía la evolución del virus. En su momento lo hemos criticado, hemos mostrado que estaba falseando la situación y ahora bruscamente establece un confinamiento por un tiempo de 9 días que no significa nada, porque despierta la expectativa de que en 9 días van a tener controlado un nivel diario de infecciones de 40.000 personas. Ujú. ¿No es cierto? Es decir, es una concesión política que va a ser un boomerang, porque indudablemente el día 30 se va a ver obligado a hacer lo mismo. Pero lo principal es el hecho de que esta cuarentena está, no está apoyada económicamente en nada. Ujú. No hay ningún apoyo a la población que no va a poder trabajar o que no sale a trabajar o que no debe salir a trabajar. El gobierno se niega a establecer ese famoso ingreso familiar de emergencia, Sí. que naturalmente ya no puede ser ni de 10.000 pesos, porque ya en el pasado era completamente insuficiente, en un momento en que el ministro de Economía, Guzmán, se jacta de haber reducido drásticamente el déficit fiscal para atender a las exigencias del FMI. Ujú. Ahora, si atendemos las exigencias del FMI, esta cuarentena es explosiva, porque significa que no va a haber ningún sostenimiento a las actividades económicas. El ejemplo que ustedes acaban de dar del fútbol Sí. es muy didáctico, es muy pedagógico, porque fíjense, River fue a jugar con un arquero que no era arquero por la cantidad fenomenal de contagios. Entonces viene la siguiente pregunta: fuera de las escuelas, ¿por qué no está cerrado el fútbol? Ujú. ¿Por qué el sindicato de futbolistas, los futbolistas agremiados, no plantearon cerrar? Porque es un negocio. Ujú. Porque la máquina de hacer plata con el fútbol por vía televisiva tiene que seguir funcionando. La patronal de la educación privada quiere seguir funcionando. Sí. Entonces, el mecanismo capitalista opera en el sentido antagónico con la defensa de la salud y la vida de los trabajadores. Sí. Ahora, Eso Altamira, es indudable. sí. No, me pregunto qué podríamos hacer, ¿no? Porque acá en Santa Fe, que estamos hace 2 semanas, yo estaba a los gritos pidiendo algún tipo de medida, porque hace 2 semanas que tenemos la saturación casi absoluta de las camas de terapia intensiva. Un día hay una cama, un día hay cero, un día hay 13, pero venimos así hace 2 o 3 semanas y yo venía diciendo, alguna medida hay que tomar. Usted dice la medida se tendría que tomar, pero con asistencia económica a los sectores vulnerables. No, no, yo lo que digo es lo siguiente: ¿por qué no se tomó? A Ujú. ver, ¿por qué esa inquietud que vos estás señalando no llegó al gobierno? ¿No se daba cuenta? Él debía saber más que todos nosotros Por- sobre el estado real de la situación porque sí. maneja las estadísticas. No, el concepto es que él tiene una presión de la Unión Industrial, de las patronales de educación privada. Es decir, hay intereses económicos que conspiran con estas medidas de distanciamiento o de aislamiento, que para los infectólogos es la única forma de cortar de raíz la circulación del virus. Sí, sí, ¿No sí, es sí. cierto? Entonces quiere decir que responde a estos intereses. Hemos tenido que llegar a 40.000 contagios diarios para que se vieran obligados a tomar medidas y al mismo tiempo sin aflojar frente al FMI en lo que tiene que ver con el sostenimiento económico de los que vamos a cumplir esas medidas. Por ejemplo, los trabajadores independientes, el pequeño comercio, por sobre todo los trabajadores desocupados, aquellos trabajos no esenciales
que quedan suspendidos. Eso se tiene que garantizar desde el punto de vista económico. Sí. Y si para atacar eso, si para enfrentar esa situación, es decir, apoyar, hay que tomar medidas contra los sectores más pudientes, hay que tomarlas. Ujú. Porque finalmente, simultáneamente con estas medidas, nos enteramos que ayer, por ejemplo, el gobierno renovó 400.000 millones de pesos de deuda pública local, ajustado por inflación y encima la tasa de interés. Es decir, que mientras nosotros todos estamos confinados, Ujú. hay un capital que sigue rindiendo interés para sus dueños. No Claro. necesita que nadie esté trabajando. El gobierno les asegura un interés por encima de la inflación, en tanto no asegura a los trabajadores el sostenimiento económico de una medida de emergencia. Sí. Esto de que hace el presidente de la Nación, como vimos Altamira en el caso de Vicentín, ¿no? Que después de una idea de expropiar y después cuando hubo algunas protestas en la calle dio marcha atrás. ¿Cree que el gobierno se maneja con una lógica de este tipo? De, bueno, a ver, no quiero que nadie se enoje. No quiero que se enojen las patronales. Ujú. Por eso demoró el confinamiento. Ujú. No quiero que se enojen las patronales. Por eso dejó que una empresa que evade, que ha transferido capitales al exterior y ha fabricado un vaciamiento empresarial, siga funcionando a fazón y que Ujú. ahora llegue una asociación con otras empresas. Y no sabemos si le va a devolver la plata al Banco Nación, Ujú. que es muchísima plata. Es decir, es un gobierno que ahora, por ejemplo, va a levantar el cepo a la exportación de carnes, Ujú. pero no va a levantar el tema del ajuste jubilatorio, Ujú. que se mantiene rígido y firme con una jubilación que no cubre la canasta de pobreza. El tipo en eso no afloja. Indudablemente, es un gobierno nacional y popular profundamente antiobrero. Ujú. Ayer, inclusive, una kirchnerista notoria como Alicia Castro Sí. denunció que vivimos el peor momento social de la historia por la gestión del gobierno nacional, que en este punto tiene el apoyo del macrismo. En este punto tiene el apoyo del macrismo, de Perotti, de Schiaretti, etc. Ujú. Este es un fenómeno que lo hemos visto en el mundo capitalista en general, lo vemos en Brasil también. El tema es el siguiente, que la maquinaria capitalista siga funcionando. Y si esto cuesta la vida y la salud de mucha gente, y bueno, son las consecuencias, son los daños colaterales de una pandemia. Ujú. Este es el punto de vista del capital absolutamente en todo el mundo. Ujú. Cuando la cosa se fue de mambo, tuvieron que recurrir a medidas drásticas, temporales, medidas drásticas, siempre con la confianza de que cuando venga la vacuna se encontrará una solución. Indudablemente Ujú. que la vacuna es parte de la solución, pero no podemos estar esperando una vacuna, es decir, no podemos decir, como se viene una vacuna, no importa los que mueren ahora. Claro. ¿Cree? No puede ser un Sí. número la cantidad de muertos y de afectados que se está produciendo en la actualidad. Ujú. Altamira, ¿cree que va a haber alto acatamiento de la sociedad en en este nuevo confinamiento? Y seguramente, en primer lugar, porque tenemos un fin de semana re largo, Sí. es decir, que llega hasta el miércoles, Ujú. y prácticamente después del miércoles de nuevo hasta el fin de semana, es decir, lo han arreglado de tal manera de no afectar el proceso de la actividad económica. Ujú. Está claro, van metiendo, mechando esto. Habían levantado el fin de semana largo para no provocar una oleada de turismo Ujú. y ahora lo restablecen en función, digamos, de este proceso brutal de aumento de los contagios. Pero la población está muy preocupada. Hasta donde yo he podido contactar, la única preocupación que veo que me revelan es la preocupación del contagio, Ujú. la preocupación del desborde. Argentina está en el primer lugar en niveles de contagio por número de habitantes en el Ujú. mundo. Sí. Estamos peor que Brasil. Entonces, esta es una preocupación muy fuerte. Ahora, hay que apoyar económicamente a la población y afectar intereses económicos poderosos donde están los recursos
para sostener a la población. La vida antes que nada, la salud antes que nada. Ujú. Es muy interesante ver esta contradicción entre este régimen social y el principio básico de la humanidad, que es la vida. El capitalismo ha transformado esta pandemia en una crisis humanitaria. Ujú. Altamira, le agradecemos por estos minutos de conversación aquí con nosotros en Santa Fe, en Agencia DERF y en Canal 5. Hasta la próxima. Chao, muchísimas gracias y cuídense. Igualmente, ¿eh? Chau, chau. Jorge Altamira, de la tendencia del Partido Obrero en vivo acá en Canal 5 Santa Fe.